Bienvenidos al estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Hoy es el miércoles 16 de febrero del año 2022. Yo soy su pastor, el reverendo Luciano Márquez Jr. Este programa es producido por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación de nuestro ministro de adoración, el hermano Lester Márquez. Estamos presentando en este tiempo la serie que hemos titulado Elías de nuestros días. Quiero leer para ustedes la Biblia en una porción que está en el Salmo 119. Voy a leer los versículos 137 en adelante, donde dice: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, y tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tu palabra. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Vamos a orar para prepararnos para esta reflexión bíblica. Padre, gracias porque podemos venir en tu presencia, podemos presentarte el día de oración, alabanza, y sabemos que tu palabra nos va a nutrir con aquellas enseñanzas que son vitales para nuestra vida, para el discipulado cristiano. Bendice a los hermanos y hermanas que están conectados a esta hora y que podamos transmitirles a ellos este sentido de confianza y de esperanza en tu palabra. Oramos por Jesús. Amén. Querido hermano, estamos entonces comenzando hoy el cuarto capítulo de esta serie, el cual se titula Un vivo celo por el Señor. Y entonces voy a leer para ustedes la porción de versículos que están en Primero de Reyes, capítulo 19, los versículos 9 y 10. Ahí leemos de esta manera: Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bueno, Elías recibió un par de aquellas cenas milagrosas que le daban una fuerza tremenda. No se dice que fuera comida mágica ni comida angélica. Se dice sobre eso que eran ascuas, tortas sobre ascuas, lo que hoy diríamos una especie de tacos o baleadas. Y agua, por supuesto, agua. Lo cierto es que el Señor tuvo cuidado de alimentar bien a este siervo de él, porque le faltaba por recorrer una extensa jornada. Y por eso es que le dice en el versículo 7, levántate y come porque largo camino te resta. Fíjense que Elías, como hemos dicho, fue un profeta que se movió mucho, que caminó, que anduvo, que estuvo caminando, andando, marchando por todo el territorio. Ya dijimos la semana pasada que calculamos que del Monte Carmelo a Jezreel, Elías había corrido un tramo de cerca de 30 millas y dice que él corrió y llegó antes que el rey y toda su tropa, así que estuvo apurado. ¿Cuánto tiempo estuvo en Jezreel hasta que recibió la amenaza de esta perversa Jezabel? Parece que fue solo un día. Y el texto explica que salió huyendo a la carrera de Jezreel y fue a parar hasta Beerseba. Beerseba está al sur del reino de Judá. Y este tramo, podemos calcular lo que fue más de 100 millas. No sabemos cuánto le tomó llegar, pero luego agrega que el profeta llegó a Beerseba, dejó allí al sirviente, criado, acompañante que él tenía y se fue andando por el desierto de Neguev como un día. Un caminante entrenado como Elías pudo así haber andado otras
20 millas en aquel territorio. Claro, probablemente en este caso lo que andaba era vagando, buscando un lugar como aquellos en los que antes se había estado escondiendo cuando estuvo allá en el arroyo de Querit o cuando fue a casa de la viuda. Dios le está diciendo a Elías que vaya poquito a poco y que vaya despacio en algunas cosas. Y es que así es nuestro Dios. A veces nos manda que vayamos apurados, otras veces dice vayan poco a poco. Y por eso es que poco a poco Dios fue alimentando al profeta con porciones de alimentos, como cuando estuvo en el arroyo escondido que le traían los cuervos los alimentos, como cuando estuvo en casa de la viuda, y ahora mismo cuando llegó a este lugar en Berseba, donde quedó rendido debajo de aquel árbol. Pero es que en este apuro con que salió Elías, una especie de sálvese quien pueda, no quería detenerse para nada. ¿Cómo atravesó Elías todo el reino de Judá, de norte a sur? Más de 100 millas, sin tener que ver nada con el rey de Judá que estaba en Jerusalén, ni con los sacerdotes, ni con los demás profetas, ni con nadie. Bueno, no sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Dios lo iba a parar en seco porque esta carrera no estaba en el plan de Dios. Y por eso aparece la mención de esta visita extraordinaria que recibe Elías. En este caso no son cuervos, en este caso no es una viuda, es nada más y nada menos que el ángel de Jehová que viene a alimentarlo y a instruirlo. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová representa la segunda persona de la Trinidad, en concordancia con la teología del Nuevo Testamento. Así que la segunda persona es el propio Hijo de Dios. Y este ángel de Jehová, así se identifica en el Antiguo Testamento, se le aparece al menos 2 veces en esta condición al profeta Elías. Y por supuesto son revelaciones parciales, son revelaciones separadas. Le trae esa comida caliente que hablamos, agua abundante, le hace que descansar, que duerma, que recupere fuerzas. Y así Dios está poco a poco preparando al profeta, mostrándole que solamente paso a paso se haría posible la misión que él le estaba encomendando. Es bueno que pensemos en esto. El camino que nos lleva a la realización culminante de la vida, de la misión que Dios nos da en este mundo, es a menudo una larga jornada llena de riesgos y de peligros. El lugar a donde Dios nos lleva puede ser un monumento, un lugar de significado trascendental en la historia, como pasó en este caso con Elías. Y Elías pues llegó a aquel monte de Oreb, que era todo un monumento para los hebreos. Pero en el término de entender nuestra vida actual, hemos de pensar que recorridos tan largos y dificultosos deben hacerse poco a poco. Y así Dios nos va preparando para una manifestación suya muy especial. Bueno, figúrense ustedes, después que pasó esto, cuando al fin el ángel de Jehová lo puso en aviso que tenía que andar, dice que estuvo caminando 40 días hasta llegar al Neguete. Bueno, pues podemos imaginarnos que la distancia de Berseba hasta el Neguet son casi 100 millas. Y claro, es por un terreno desértico, así que 40 días andando poquito a poco pudo cubrir Elías ese tramo tan difícil, entrando al mismo desierto de Sinaí, bajando bien al sur y llegando al monte Oreb. ¿Sabía el profeta que su destino era llegar hasta aquel lugar significativo para los hebreos, un lugar monumental donde Dios le dio a Moisés las tablas de los 10 mandamientos, donde Israel estuvo acampado mucho tiempo esperando las órdenes del Señor para entrar en el éxodo y venir a la conquista de la tierra prometida? Bueno, no sabemos que ese era su destino y yo doy por seguro que Elías no había estado nunca ahí. Pero sí, los hebreos tenían forma de identificar aquel lugar porque estaba en su tradición, estaba en su historia, estaba en las escrituras que ellos ya tenían en los rollos del Antiguo Testamento. Lo importante es que aquel lugar sagrado a donde Dios nos mandó estaba allí preparado para encontrar
un lugar de reposo, un lugar de escondite. Y así fue. Ese de Monte Oreb es impresionante, es una elevación fabulosa. No es demasiado alto, pero es que ese terreno es un terreno completamente escaso de vegetación, porque es medio desértico o desértico completo. Y en una de aquellas grietas, cuevas, hendiduras de la montaña se refugió Elías. Claro, había algo que Elías todavía estaba pendiente de resolver, y esto tendría que ir haciéndolo poquito a poco. Elías aún no se había recuperado por completo de aquella depresión espiritual con la que había huido toda esa carrera por la amenaza de Jezabel y con la que se había tirado a morir debajo del enebro. Entendemos por qué entonces directamente, cuando ya Elías está refugiado y cuando parece que todo está tranquilo, Dios se le aparece, no sabemos si en visión, en sueño o el ángel de Jehová otra vez viene a él y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Es extraordinaria esa pregunta, porque Dios lo mandó que fuera para allá. Y en ningún lugar Dios dice que el ángel le dijo: vete para el monte Oreb. Sencillamente dice: largo tramo te falta, camina, y camina, y caminó 40 días y llegó a aquel lugar. Pero el profeta trata de racionalizar un poco su abatimiento con decir que profesa un vivo celo del Señor, que ese celo del Señor le consumía. De esa manera a veces respondemos a las preguntas que nos hace Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué haces aquí? Oh, tengo un gran celo por ti, Señor. Pues entonces, ¿por qué estás aquí tan lejos? Es como que si estaba echándole la culpa a Dios de ese aturdimiento. Elías pretexta que él había obedecido lo mejor que pudo, que tenía un ardiente amor por la palabra de Dios, que todo ese celo era el afán con que él andaba y andaba y andaba. Él pretendía demostrarle a Dios que tenía una gran resolución por servirle en verdad, que él quería que la adoración y la alabanza fuera pura, limpia, como enseñaba la ley, y que todos los israelitas le habían abandonado. Todos los israelitas le habían abandonado. Pero ¿y quiénes le ayudaron a él en el Monte Carmelo a liquidar todos aquellos profetas de Baal y de Acera? Bueno, pues ya se olvidó de toda aquella gente. Bueno, mientras tanto encontró esta cueva y en ella se refugia. Ya estaba acostumbrado a encuevarse, así que no era nada distinto, pero este era un lugar mucho más seguro, reforzado, distante. Ahí pudiera haberse quedado mucho tiempo. A veces creemos que eso es lo que más necesitamos, un refugio seguro. Indudablemente, tener donde refugiarnos es una gran promesa del Señor. Y en muchas ocasiones eso es lo que clamamos: Señor, cúbreme, asísteme, dame refugio, protégeme. Los salmistas, especialmente David, que tuvo tantas aflicciones con las persecuciones que sufrió, aludieron a esta experiencia, a esta sensación de protección y seguridad que solo podemos conseguir bajo el cuidado del Señor, porque Él también tiene celo por nosotros y nunca nos va a abandonar. De tantas palabras de David podemos encontrar la de Salmo 62:7, donde leemos: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, mi refugio. Ahí está Elías, pues entonces conformándose, y Dios se le apareció. Y se le aparece no solamente para preguntarle: ¿y tú qué haces aquí? Sino que dice: sal para afuera que te voy a enseñar. Y de pronto lo asombra, lo deja completamente admirado con aquella colosal visión llena de manifestaciones espectaculares que Dios le va a mostrar en la puerta de la cueva. Esa experiencia extraordinaria le va a llevar posteriormente a recibir nuevas instrucciones para ponerlas en acción de inmediato, de forma indetenible. Pero veamos cómo lo dice el texto, 1 de Reyes 19, 11 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego.
pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Este es un texto para dedicarle un programa completo. No vamos a detenernos mucho porque estos terremotos, vientos y fuego eran cosas espectaculares que ya Elías había estado participando de ellas en cierta manera en la manifestación de Jehová. Pero ahora es el silbo apacible, aquella soplo delicado, lo que hace que Elías se dé cuenta que ahora está Jehová delante de él. ¡Qué experiencia! Que uno sepa que ahí está Dios enfrente de uno mismo. Y ahí vuelve la pregunta: ¿y tú qué haces aquí, Elías? En ese rincón y distante en que muchas veces el Señor nos lleva para mostrarnos la sobrenatural revelación de sus extraordinarios planes y los métodos que Él tiene diseñados para nuestra vida, a veces tenemos que tomar enseguida, pero paso a paso, una resolución. ¿Qué iba a responder Elías? ¿Por qué estoy aquí? Porque tú me trajiste. Pero Elías no se atreve ni a abrir la boca. Aun cuando los asuntos son más complicados en relación con el tiempo que tenemos aquí para tratarlo, hay algunas cosas que usted y yo podemos hacer para prevenir el agotamiento total. Elías ya había llegado al fondo y era el momento que rebotara hacia la superficie con una nueva experiencia. Aquella revelación de Dios fue definitivamente transformadora y restauradora para el abatido profeta. Allí fue reordenado, reorientado a la misión que él tendría que llevar a cabo poco a poco, paso a paso, pero cierta y definitivamente positivo. El silbo apacible era lo menos que esperaba Elías. Pero en su vivo celo, él tendría que dejarse llevar por este soplo del Espíritu Santo que había puesto en su corazón un indiscutible nuevo sentido del vivo celo que él sentía por el Señor. Yo me imagino que ahora Elías apenas balbuceaba aquellas mismas palabras que antes había justificado cuando volvió a decir: yo soy el único que quedo y te han matado a todo el mundo. Pero ahora estaría con un tipo de respeto diferente porque estaba obviamente anonadado ante la majestad de Jehová y impresionado hasta lo más profundo de su vida con las órdenes que Dios le estaba dando. Y miren qué clase de órdenes, como lo presenta el texto Primero de Reyes 19, 15 y 16. Dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y como para que no quedara ninguna duda, Dios le informa a Elías algo que él debía saber. Y él tenía que tener esta información, pero parece que o no estaba al tanto o se la había olvidado, pero Dios se la recuerda para que estuviera tranquilo, para que actuara con más confianza. Mire cómo dice el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hasta ahora solamente sabíamos que aquel día había escondido 100 hijos de los profetas que no habían cedido ante las amenazas de la reina y la religión pagana, pero ahora Dios le está diciendo a Elías: hay mucha gente más, Elías, hay 7,000 gente que no han participado de esa corrupción. Elías tendría otra vez que andar todas aquellas jornadas al revés, caminar para atrás y pasarse, porque tenía que ir hasta Damasco, que está muy, muy al norte del reino de Israel, y tendría que ir uno a uno cumpliendo todos los encargos de Dios. Por extraño y contradictorio que pareciera, Dios tenía ese cuadro histórico bien organizado de antemano, y por eso da inicio un nuevo episodio.
Fíjense lo que leemos ahora en 1 de Reyes 19, 19 al 21. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Bueno, este es otro pasaje que requeriría mucho estudio para sacar todos los símbolos y todas las enseñanzas que están en la forma de que pasaron las cosas. Pero lo cierto es que Elías regresa, y en el orden de lo que Dios le había dado, el último encargo, que era encontrar a Eliseo, fue lo que primero pasa. Se encuentra con Eliseo en el campo, lo consagra como su sucesor y lo incorpora a su ministerio tal como Dios se lo había comunicado. ¿Conocía Elías a Eliseo de antemano? No tenemos ni la misma idea. Pasa como pasó con Elías. No hay ningún antecedente de este Eliseo, solo que parece que él sí pertenecía a aquel grupo de profetas que andaban buscando la revelación de Dios, porque luego lo vamos a ver en su biografía más adelante. Estaba preparado Eliseo, sin embargo, en aquel momento para el llamado que Dios le iba a dar, el llamado que él iba a recibir. Bueno, lo cierto es que Eliseo lo acepta y se vuelve el asistente personal y más cercano del profeta Elías. No iba a ser un criado común, sino el sucesor de su ministerio profético. La forma en que Dios lo llamó fue peculiar, y la manera en que se estableció ese contrato entre Elías y Eliseo fue fuera de lo común. Pero lo cierto es que ninguno de los dos hombres estaba en duda de lo que Dios quería de ellos, y estaban ya dispuestos a emprender este singular equipo profético. Eliseo tenía un llamado que responder: ahora o nunca. Y este es el detalle que queremos agregar en la actualización de nuestra reflexión. Era algo inmediato y muy a tiempo. Elías pues sabía lo que tenía que hacer y encontró a Eliseo, lo reconoció enseguida. Eliseo respondió como si ya lo hubieran avisado. Tuvo que hacer varias gestiones. Tuvo que dejar cosas arregladas, tuvo que despedirse de la gente, hizo hasta una labor comunitaria, diríamos ahora. Pero lo hizo bien, con precisión y con una buena gestión. Todo le salió bien y se incorporó al servicio con Elías prontamente. Por supuesto, nunca es tarde si la dicha es buena, y más vale tarde que nunca. En incidentes parecidos, siglos después, Jesús respondería y reprendería a creyentes que adoptaron esta misma posición que Elías en cuanto a tomar ciertas dilaciones antes de entrar en el discipulado. Bueno, sí, un caso pues lo encontramos en Lucas 9, 61 y 62. Dice así: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un caso completamente distinto. Todo parece indicar que Elías se contuvo de decir más regaños y tuvo que aceptar los movimientos de Eliseo, porque Elías sabía que él no era Dios. Él no podía sustituir ni impedir el llamado de Dios, no podía responder por Eliseo, y dada la manera en que Dios se lo había encargado, tenía que ser ahora o nunca. De manera que Elías se quedó tranquilo allí. Miren, esto nos hace recordar el trabajo de los misioneros a través de los siglos. Específicamente a partir del siglo XVIII, en la historia del cristianismo, este periodo hasta el día de hoy se conoce como las misiones modernas. Y las misiones modernas tuvieron muchos hombres y mujeres encargados de ir a otros continentes a predicar el evangelio, haciendo ese grande sacrificio, tomando muchos riesgos, y siempre tuvieron que hacer muchos arreglos para hacerlo. Específicamente en los siglos XVIII y XIX no había las comunicaciones que hay hoy día, pero hoy día eso no se ve con mucha objetividad. Parece como que eso
no tiene el significado que realmente tuvo y se pierde un poquito su contenido en la historia global. Pero para nosotros los cristianos, dada la gran situación, la grave situación espiritual, moral y material que hoy estamos viviendo, la obra cristiana, bien que le vendría ahora un nuevo despertamiento misionero como ocurrió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX hasta el siglo XX. Todavía hoy, siglo XXI, tenemos muchos hombres y mujeres que van a otros continentes, que van a otros países o en sus propios países se meten en comunidades difíciles con este espíritu de misión, porque Cristo ha prometido que esa es nuestra obra, ir y predicar. Y porque si Cristo no viene antes, de verdad este mundo está a punto de desbaratarse a menos que la palabra de Dios nos ayude a rescatarlo. Y esta es la realidad por la cual hemos visto hombres como Adoniram Judson, como Albert Schweitzer, como Jim Elliot. En fin, Elías tenía que hacer otros nombramientos y los hizo después. En las páginas que van a seguir vamos a ver algunos de los eventos del mundo de aquel tiempo, de aquel reino de Israel y sus conflictos con los reinos vecinos. Y por supuesto Elías tendría que consagrar 2 reyes, un rey que no era ni tan siquiera hebreo y uno de los reyes del norte de Israel. Pero además tenía que preparar, comisionar e instruir a Eliseo, porque eso no se podía dejar para luego. Eliseo iba a ser el sustituto y eso había que hacerlo ahora o nunca. En conclusión, hermanos, hay días que de pronto nos llega un llamamiento y ese llamamiento cambia de manera definitiva lo que hemos estado haciendo. Esos son días que nosotros nunca nos vamos a olvidar, que vamos a guardar en nuestra memoria como un día de nombramiento, como un día en que la unción del Espíritu nos puso en camino. Dios nos reprende nuestra perplejidad cuando nos quedamos sin saber qué decir o cuando nos enredamos en cuestiones de la vida, porque Él sabe lo que va a hacer y lo va a hacer de todas formas. En tales experiencias, Dios procura siempre despertar vocación en nosotros. El Espíritu sopla con ese silbido apacible para inspirarnos. Elías, como profeta, estableció los fundamentos para una especie de colegio profético que luego serviría de entrenamiento y de capacitación para muchos hijos de los profetas, el cual después estuvo bajo la dirección de Eliseo y en el que se reprodujo entre aquellos hombres y mujeres que sirvieron a Dios el vivo celo por Jehová de los ejércitos. El propio Jesús vendría siglos después de este Elías a establecer el reino de los cielos con la predicación de su evangelio y con un celo divino, tal como lo anunció Isaías. Terminamos con este pasaje, Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios le bendiga, hermanos. Esta ha sido nuestra reflexión de hoy. Continuaremos la semana que viene. Recordamos que seguimos con los planes de trabajo que nos hemos asignado y esperamos que podamos continuar en comunión unos con otros, orándonos por los otros, sirviéndonos en la gracia y en el amor de Dios. Vamos a terminar en oración. Y ahora gracias Dios, porque pudimos estudiar tu palabra. Danos este celo para servirte, pero danos, Señor, de acuerdo a tu llamado, que seamos capaces de responder según esta necesidad que tú nos has puesto para llevar la palabra a los que están perdidos. Una vez más, Padre, estamos en tus manos. Oramos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos por esta vez.